Bueno, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la era de la revolución, que es un momento muy importante en la historia del mundo, porque es la era de la revolución justamente porque ahí Hobsbawm plantea dos momentos, plantea el momento de la revolución industrial y plantea el momento de la revolución francesa como los dos hitos centrales del capitalismo moderno, ¿no? Él divide todos los textos que ustedes tienen que leer en cuatro capítulos, o en realidad el capítulo que tienen que leer en cuatro subtemas. El primer subtema es la introducción. Él plantea que hasta ese momento Europa era un mundo geográficamente limitado, plantea que todo lo que tenía que ver con el mundo de las ideas y el mundo del desarrollo capitalista se daba en el marco de lo que podemos llamar el mundo conocido. Los desplazamientos eran muy limitados, él plantean que eran casi nulos, por eso el sistema comercial dependía exclusivamente de la navegación y de las tropas marítimas que llevaban determinados productos a otros lugares del mundo. Había una menor densidad poblacional, la población todavía era mayormente rural, por eso él plantea que existía una visión muy provinciana del mundo, muy cercana a, en términos geográficos a lo que tiene que ver con la escasa movilidad que tenían las ciudades. Y obviamente vivir cerca del puerto era vivir cerca del mundo. Por eso es muy importante entender la funcionalidad que tienen los puertos en ese momento y por qué las principales ciudades que existían en esa etapa histórica tenían como cercanía accesos marítimos. El predominio económico y político de Inglaterra, que se había consolidado con la gloriosa revolución, que ya habíamos estudiado en términos políticos e ideológicos con Locke, se fundamenta en dos cuestiones: producción, comercio y progreso científico, y en el planteo de la libertad individual como un elemento central eh, de la ruptura con el pensamiento feudal. Pero el elemento histórico central, que eso es lo que va a decir Hobsbawm, es que el pensamiento, la evolución del pensamiento o las ideas más importantes en términos intelectuales de esta etapa provienen de Francia, de donde proviene quizá el hito filosófico más importante, que es el pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado es en realidad una filosofía política. Quizá el filósofo más importante que tienen los pensadores ilustrados es Kant. Kant habla de la mayoría de edad, que implica la total ruptura con el pensamiento religioso, la liberación absoluta de los hombres, de todo lo que tiene que ver con las cadenas que implicaba no hacerse cargo de su propio destino, construir una ética vinculada a la realización de acciones por sí mismos, y por otro lado colocar al hombre en la centralidad de la toma de decisiones. Ese planteo de la ilustración y de la ruptura total con el pensamiento eclesiástico que había determinado la vida de las personas durante la etapa feudal tiene un correlato político que tiene que ver con el primer intento de las monarquías de adaptarse a estas transformaciones modernas, si se quiere, que hasta logran inventar un nombre para modernizar el régimen monárquico, que se llama despotismo ilustrado, y que intenta el despotismo ilustrado en algunos momentos plantear algunas discusiones que tienen que ver con abolir algunas condiciones de explotación feudal. Por ejemplo, se empieza a discutir la funcionalidad de la esclavitud en el mundo rural. Recuerden que es muy importante el problema agrario en esta etapa porque el capitalismo que tenemos es un capitalismo incipiente. La revolución industrial no es un hecho, sino que es una situación que se va a transitar, y que en 1750 hayamos tenido la revolución algodonera por la creación de la máquina a vapor y algunos elementos que permiten ese proceso de transformación en el mundo textil, no implica una gran transformación en otras facetas del desarrollo capitalista que se van a vivir recién en la tercera década del siglo XIX, cuando aparecen algunos medios de transporte, el fundamental el ferrocarril, y después cuando se desarrollan las dos industrias más importantes, la química y la industria del acero.
En ese marco, el problema principal de la monarquía en esa primera etapa era asumir y absorber el excesivo costo de la guerra, sobre la base de que la guerra se había convertido en un problema para los estados y que había forjado al mismo tiempo un nuevo orden global donde Inglaterra seguía teniendo predominio económico y político, pero que al mismo tiempo también existían nuevas ideas a las cuales esas monarquías tenían que adaptarse. En algunos países se había sintetizado muy bien ese proceso, como había sido en Inglaterra, donde había habido acuerdos entre las clases sociales para dividir el poder, y en algunos países vamos a tener transformaciones muy importantes, como en Francia, donde la monarquía se resiste a compartir el poder y los privilegios con el sector social ascendente, que es la burguesía, y se van a empezar a plantear ideas mucho más radicales en el nombre de la República, que eso es lo que sucede en Francia, por ejemplo, con el surgimiento de grupos como los jacobinos dentro del orden de los estados generales. Esa introducción que hace Hobsbawm plantea una situación, o plantea cómo estaba el mundo entre 1780 y 1800. Vamos a concentrarnos en el segundo capítulo, en el que plantea una cuestión muy importante que tiene que ver primero con una relación que hace con una obra literaria, que es la Comedia Humana de Balzac, en donde plantea un poco cómo es en esa relación la ascensión de la burguesía hacia otro estadio de conformación política y social, y que además describe un poco las características que tiene esa clase social emergente. Para 1780 tenemos lo que se conoce como el take-off económico del capitalismo, que está vinculado con el origen de algunas líneas férreas, con invenciones técnicamente modestas, con una industria algodonera muy limitada, que tiene sobre todo una intención más cercana a establecer mercados de cercanía, y el problema de encontrar una solución a la situación del mundo agrario, ¿no? Porque al requerir trabajadores para desarrollar tareas en las zonas urbanas, era necesario garantizarles el alimento, y para eso había que aumentar la producción. En ese sentido, lo que plantea Hobsbawm es que recién hacia 1830-1840, cuando Inglaterra logra establecer un nuevo sistema social y jurídico de cómo relacionar al Estado con las clases terratenientes, es que se resuelve el problema agrario, que básicamente implica comprarle más barato a las colonias y establecer una nueva división internacional del trabajo que permita que algunos países como la Argentina, por ejemplo, exporten materias primas para el consumo final de los trabajadores europeos que eran incorporados a otro sistema de producción dentro del mundo urbano. Ese aumento de la producción y socialización del alimento empieza recién hacia 1830-1840. Mientras tanto, obviamente, hambre y acumulación van a ser dos elementos centrales del capitalismo. En primer lugar, cómo generar ingresos para esa clase capitalista en ascenso va a implicar miseria y condiciones de vida totalmente aberrantes para las clases trabajadoras. Es lo que nosotros vamos a llamar la nueva cuestión social, que va a implicar en muchos casos reacciones frente a este proceso de modernización, no solo de los trabajadores que se van a incorporar del campo a la ciudad a estos esquemas nuevos de trabajo, sino inclusive de los artesanos que son desplazados del sistema de producción y obligados prácticamente a trabajar a ritmos industriales. Esta cuestión o nueva cuestión social se va a manifestar de manera muy importante en 1848, en una etapa de Europa muy convulsionada, que coincide con el manifiesto comunista, con el año de publicación del manifiesto comunista, y que se conoció como la primavera de los pueblos, en donde la mayoría de los trabajadores urbanos y rurales en tránsito a convertirse en trabajadores urbanos, y algunos artesanos tomaron las calles de algunas ciudades, como por ejemplo París, o Praga, para expresar su descontento con la situación que estaban viviendo. Y también significó el fin de un sistema
que era un sistema de equilibrios entre las potencias europeas que se conoció como el sistema Metternich. Por eso la Europa de la década del 50 hacia la década del 70 va a ser una Europa muy convulsionada y muy conflictiva, que va a encontrar guerras permanentes entre los diferentes países y va a dar origen al surgimiento de nuevas naciones como Italia y Alemania. En ese marco existe un momento muy importante que tiene que ver con el ferrocarril como un elemento de comunicación central para la nueva etapa del capitalismo entre 1830 y 1840, que implicó la constitución de una industria básica de bienes de producción, del desarrollo de la industria carbonífera, del acero y de la industria química, y finaliza un proceso de movilización del trabajo, que obviamente está basado en la inestabilidad y la hambruna permanente de la clase campesina, pero al mismo tiempo también en instaurar un mecanismo que le permite ser exitoso, que es el mecanismo disciplinar. Foucault durante el siglo XX va a estudiar con claridad cómo el capitalismo logra la obediencia de estas clases agrarias que se convierten en trabajadores urbanos, y entiende que el mecanismo que encuentra el capitalismo para conseguir métodos de ordenamiento dentro del proceso o de la cadena industrial están basados en convertir a algunos trabajadores en agentes de ejercicio, o en todo caso en agentes que imparten un criterio, que es el criterio disciplinar, que está basado fundamentalmente en un elemento central, que es la vigilancia. La vigilancia va a ser el componente básico y fundamental del desarrollo de la industria capitalista entre 1850 y el siglo XX en adelante, hasta la etapa final de este tipo de capitalismo de control, o de estas sociedades de control, que es cuando el capitalismo se complejiza y se torna un capitalismo de matriz más tecnológica, y eso recién lo vamos a tener en la década del 70 del siglo XX. Básicamente es entender esto, entender el take-off económico, entender que hay dos etapas: la primera etapa de la revolución industrial, más provincial, más de cercanía, con un desarrollo limitado en los mercados y también con una conflictividad basada en que existía una rigidez muy importante que impedía a la clase capitalista poder derrotar los mecanismos de protección que tenían las clases terratenientes, y una segunda etapa que conjuga la derrota de las clases terratenientes, el avance tecnológico que implica en el mundo de las comunicaciones el surgimiento del ferrocarril y de la industria carbonífera, el avance hacia otro tipo de ramas industriales como el acero y la química, un nuevo equilibrio europeo producto de las guerras que se van a dar después de la primavera de los pueblos, y un nuevo tiempo y esquema de desarrollo internacional que se va a dar a partir de un nuevo sistema de trabajo que se va a instaurar, y para el cual es fundamental la vigilancia como elemento rector de las conductas de los trabajadores. Muchas gracias.